Buenos días, estimados estudiantes, soy el profesor Osvaldo Carreño. En esta oportunidad vamos a trabajar con el contenido 7, que es sistema endocrino, sistema hormonal. Esta va a ser la parte 1 de varios videos que tienen como finalidad profundizar en la anatomía y la fisiología del sistema endocrino. Esto les va a servir como apoyo para que puedan hacer los estudios de caso y prepararse para la prueba que tenemos del sistema endocrino. Sin más que agregar, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber entonces es que el sistema endocrino y el sistema nervioso actúan para lograr y mantener la estabilidad del medio interno. Es decir, ambos, sistema nervioso que ya estudiamos y el sistema endocrino, son los que van a ser responsables de mantener el equilibrio o mantener la estabilidad de todo el cuerpo. De allí entonces que podemos decir que cada sistema puede trabajar por separado o hacerlo conjuntamente como un sistema neuroendocrino único que realiza las mismas funciones generales dentro del cuerpo. Es decir, va a hacer las mismas funciones que el sistema nervioso, que es el que estamos viendo, que es de comunicación, integración y control de todos los estímulos que se reciben. El sistema endocrino y el sistema nervioso ejercen sus funciones reguladoras mediante mensajeros químicos enviados a células específicas. Esas células específicas las vamos a ver más adelante, generalmente la mencionamos todas juntas, que serían células diana. En el sistema nervioso, las neuronas segregan moléculas que se denominan neurotransmisores para enviar señales a células cercanas que tienen las moléculas receptoras apropiadas. Mientras que en el endocrino, que es el que estamos trabajando en esta oportunidad, las células secretoras envían moléculas de hormonas por la corriente sanguínea para dar señales a células diana específicas en todo el cuerpo. Es decir, si está la hormona presente, pero no tiene una célula diana específica, o mejor dicho, pasa por todo el cuerpo, pero ella solamente va a actuar en la célula diana específica que tenga. Vemos en la imagen los mecanismos de las señales endocrinas y nerviosas, ambos mensajeros químicos. En una sería para la sinapsis, el neurotransmisor, y en la otra serían las hormonas que van a correr por el torrente sanguíneo hasta llegar a la célula diana para activar alguna función del organismo. Entonces, las glándulas endocrinas, van a darle ya la definición, segregan sus productos, las hormonas, directamente en la sangre. Al no tener conductos excretores, se les suele denominar glándulas sin conducto. Esta característica distingue a las glándulas endocrinas de las exocrinas, que segregan sus productos por conductos a la sangre. Durante toda esta parte del video y la siguiente se van a dar una serie de preguntas que deben investigar, así que esa parte que dice a investigar son preguntas que posiblemente aparezcan en la prueba, deben tenerlas hechas. Primera pregunta que tenemos entonces, ¿qué quiere significar el término célula diana? Ya mencionamos que es una célula donde se va a fijar la hormona específica que se esté liberando en ese momento para que se ejerza alguna función. Y la otra es describa de qué manera el sistema nervioso y el sistema endocrino difieren en su manera de controlar los efectores, que también ya la respondimos. Vemos entonces una comparación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso en cuanto a funciones. Entonces podemos hablar de que la regulación del sistema endocrino de efectores para mantener la homeostasis, y en el sistema nervioso es la misma función. Si hablamos de control por circuitos de retroalimentación reguladora, podemos decir que sí hay control en ambos, la diferencia es que uno es endocrino y el otro es nervioso. Los tipos de tejidos, hablamos de efectores endocrinos, que son individualmente todos los tejidos, y en el sistema nervioso es efectores nerviosos, que son solo los músculos y el tejido glandular. De allí vemos entonces, con esa pequeña comparación, deben tener el cuadro completo en su cuaderno. Las diferencias, más que todo las similitudes que van a tener el sistema nervioso y el sistema endocrino. Los estudiamos por separado, sin embargo, se encargan de controlar todo el cuerpo. ¿Cuáles son o dónde están ubicadas las diferentes hormonas o glándulas que están en el cuerpo? Bueno, tenemos la epífisis, el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el timo, la paratiroides, las suprarrenales, el páncreas, los ovarios, los testículos. Entonces, ahí la ubicación de cada uno de ellos, en la tabla lo que se hace es la referencia a dónde están ubicadas,
Sobre estas glándulas es que vamos a estar centrados todo el capítulo. Esta primera parte tiene como función hablar de forma general de cada una de las formas en que las hormonas van a trabajar, y posteriormente en las siguientes partes vamos a centrarnos cuál es la función, cuál es la estructura que tiene cada una de estas glándulas, estas hormonas, estas glándulas endocrinas y las hormonas que producen. Para clasificar entonces, pues hemos venido hablando, he venido nombrando hormonas, pero no las hemos definido. Entonces, las hormonas son moléculas que se pueden clasificar de varias maneras. Por ejemplo, cuando se clasifican en función, según su función general, pueden identificarse como hormonas trópicas, las que apuntan a otras glándulas endocrinas y estimulan su crecimiento y secreción; hormonas sexuales, las que distinguen a los tejidos reproductivos; hormonas anabólicas, que están encargadas de estimular el anabolismo de las células dianas; y otras muchas denominadas funcionales. Otra manera útil de clasificar las hormonas es en su función química, que la vamos a mencionar. Entonces tenemos hormonas esteroideas. Las hormonas, este tipo de hormonas esteroideas son segregadas de los tejidos, por los tejidos endocrinos. Pueden clasificarse simplemente en esteroideas y no esteroideas. Estas hormonas van a ser fabricadas a partir del colesterol. De allí que les decía en una de las clases que la grasa es importante. Ojo, la grasa animal, que tiene alto índice de colesterol. Es decir, que lo que normalmente se escucha, que el colesterol es malo, no, depende. Depende de la cantidad, depende del tipo. El colesterol proveniente de la grasa animal es bueno. Hay unos más buenos que el otro. Y sobre todo mantener un equilibrio. Este no solamente nos va a servir para la función de producir esas glándulas esteroideas, sino que también él va a actuar como intermediario para producir todas las células que necesita nuestro organismo. Eso lo verán a profundidad en tercer año. Sobre todo las hormonas esteroideas derivan de una molécula común, que es el colesterol, por lo que todas comparten un grupo químico característico dentro de cada molécula, ya que ellas son a base del colesterol. Dado que los esteroides son liposolubles, cuando hablamos de hormonas esteroideas, estamos hablando de esteroides, pueden atravesar con facilidad la membrana plasmática fosfolipídica de las células dianas, que son las células que ya dijimos que son a donde van a actuar las diferentes hormonas. Ejemplos de hormonas esteroideas son la cortisona, la aldosterona, los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Hormonas no esteroideas. Las hormonas no esteroideas se sintetizan principalmente a partir de aminoácidos y no del colesterol. Algunas hormonas esteroideas son hormonas proteicas. Estas hormonas son largas cadenas plegadas de aminoácidos. Una estructura típica de estas hormonas proteicas, que es la estructura típica de estas hormonas proteicas, se incluyen las hormonas proteicas, la insulina, la hormona paratiroidea y otras hormonas proteicas que tienen grupos carbohidratos unidos a sus cadenas de aminoácidos. Suelen clasificarse como hormonas glucoproteicas. Otra característica importante de las hormonas no esteroideas es que son hormonas peptídicas. Las hormonas peptídicas, como la oxitocina y la hormona antidiurética, son menores que las hormonas proteicas, es decir, en el tamaño, y están formadas por una cadena corta de aminoácidos. Otra característica más de estas hormonas, entonces, son hormonas derivadas de aminoácidos. Hay dos grupos principales de esta categoría: las hormonas aminohormonas, y estas se caracterizan porque se sintetiza modificando una sola molécula del aminoácido citosina. Las aminohormonas, como la adrenalina y la noradrenalina, provienen de células neurosecretoras y de neuronas. Ya sabemos que hay una integración del sistema nervioso y el sistema hormonal. Otro grupo de derivados de aminoácidos producidos por las glándulas tiroides se sintetiza por la adición de yodo, de ahí la importancia de consumir sal, pero no en exceso, a una molécula de citosina. De hecho, el bajo consumo de yodo puede ocasionar una enfermedad que se denomina bocio, en la cual la glándula tiroidea crece de tal tamaño que se le infla la garganta, la papada a la persona. Vemos entonces la clasificación que estábamos mencionando de las hormonas esteroideas y no esteroideas
con cada una de sus formas en las cuales se presentan y los nombres de cada una de ellas. Es importante que los manejemos, porque es lo que vamos a estar hablando durante el transcurso de toda la clase de sistema endocrino. Entonces, de nuevo, pregunta de investigar. ¿Cómo pueden las hormonas esteroideas atravesar fácilmente la membrana plasmática de la célula? Ya sabemos que están formadas por una sustancia esteroidea, es decir, por un lípido, y que en la membrana plasmática tiene lípidos. Cuando hablamos de membrana plasmática, se me estaba olvidando aclararle. Estamos hablando básicamente de la membrana que recubre todas las células, que ya le dije que en profundidad la verán en tercer año. Y la otra pregunta, cite algunos de los diferentes tipos generales de hormonas esteroideas. Lo tenemos en el cuadro, de nuevo está la respuesta allí. ¿Puede usted poner un ejemplo de cada una de ellas? Los ejemplos los tienen en el capítulo, bueno, en los dos capítulos, pues estamos trabajando con el Solomon y con el Thibodeau-Patton, para que ustedes no estén enredándose con el nombre. Es el que tiene 24 páginas y el otro tiene 44 páginas, que es la lectura que deben hacer. Vemos entonces el concepto de la célula diana, una célula que actúa en las células que cuentan con receptores específicos para ella, ya que la forma de receptor determina que la hormona puede reaccionar con él. Es decir, no todas las hormonas van a actuar en todas las células, van a actuar solamente en células específicas. La forma del colesterol, en este caso vemos las estructuras de esas hormonas esteroideas, que mencionamos anteriormente, colesterol, aldosterona, cortisol, y podemos ver que la estructura general es básicamente igual para todas porque provienen del colesterol. De allí su importancia. En las hormonas no esteroideas vemos una secuencia de aminoácidos que van a actuar en este caso como hormonas, y en los ejemplos tenemos ahí la insulina, la oxitocina y la tiroxina. ¿Cómo actúan las hormonas? En este caso, principios generales de la acción hormonal. Las hormonas envían señales a las células fijándose en los receptores, tienen mecanismos de cerradura, de modelos de llave y cerradura, es decir, las hormonas solo se fijan a las moléculas del receptor que ajustan exactamente con ellas. Una célula que tiene uno o más receptores para una determinada hormona se dice que es una célula diana de esa hormona. Las células tienen distintos tipos de receptores, de ahí que haya células diana de muchas hormonas diferentes. Cada interacción hormona-receptor diferente produce distintas modificaciones reguladoras en la célula, activando o desactivando algún proceso. Algunas interacciones hormona-receptor, como estaba diciendo, inician la síntesis de nuevas proteínas, otras las inhiben. Ahí tendríamos que entonces conocer el concepto de inhibidor, que es una sustancia que va a retrasar o va a impedir que ocurra una reacción química. Otras interacciones hormona-receptor desencadenan entonces esa activación y activación que les estaba mencionando, abriendo o cerrando canales iónicos. Seguimos con el mismo orden de ideas. Entonces distintas hormonas pueden colaborar para incrementar su mutua influencia sobre una célula diana. A este fenómeno se le llama sinergismo. Combinaciones, que básicamente el concepto de combinaciones de hormonas tienen un efecto sobre la célula diana mayor que la suma de que los efectos de cada uno por separado. Esto hace que funcione de forma más rápida. Acciones hormonales combinadas dan lugar al fenómeno de permisividad, el cual se produce permisividad cuando una pequeña cantidad de una hormona permite a otra ejercer su efecto pleno sobre una célula diana. En pocas palabras, se complementan. La acción combinada de hormonas se aprecia en el fenómeno de antagonismo. Una hormona produce el efecto opuesto a la otra. Los antagonismos entre hormonas pueden utilizarse para afinar con gran precisión la actividad de las células dianas, señalando exactamente a la célula que aumente o disminuya determinado proceso celular. Si hablamos, por ejemplo, de este proceso de antagonismo, ustedes normalmente tenían un torrente sanguíneo, su torrente sanguíneo una cierta cantidad de hormonas de crecimiento. En lo que empieza la pubertad, esas hormonas se activan activan a otras hormonas que van a ser la testosterona, principalmente en los varones, y la progesterona en las hembras, para que ocurra el proceso de desarrollo propiamente dicho de la adolescencia. Tenemos entonces, las hormonas llegan a sus células dianas por la sangre circundante. Aclaramos el punto entonces que ellas necesitan de la sangre para poder funcionar. Todas las hormonas circulan debido a que pasan por la sangre por todo el cuerpo. Sin embargo, solo afectan a sus células dianas por los mecanismos que mencionamos. La célula diana solamente tiene receptores para una hormona específica o para varias hormonas, pero
que tienen que ser solamente las que están allí presentes y por lo tanto tiene una especificidad. Algunas hormonas están unidas a proteínas plasmáticas mientras son transportadas por la corriente sanguínea. En lo que llegan a la célula diana, o en los que están cerca de la célula diana, esas deben liberarse de ese transportador y combinarse a los respectivos receptores. La sangre, entonces, como tal, va a llegar a casi todas las partes del cuerpo, incluso por las que no tienen células dianas. Las glándulas endocrinas van a producir más moléculas hormonales, las que realmente necesitan, en sus células dianas. Esto para asegurar que llegue. ¿Qué pasa con las hormonas que no utilizamos? Bueno, van al sistema excretor. En pocas palabras, la van a orinar o simplemente la van a excretar por la vía del 2. Mecanismo de acción de las hormonas esteroideas. Ellas van a tener varios mecanismos de acción. El primero es que todas las hormonas esteroideas son lipoinsolubles en plasma sanguíneo. En pocas palabras, van a circular, no se disuelven en el plasma como tal. Este plasma principalmente está compuesto por agua, por lo que no viajan por el plasma en forma de moléculas libres, sino que están pegadas a proteínas plasmáticas solubles para que puedan hacer su recorrido hasta llegar a su célula diana o al órgano a donde se necesita. Las moléculas de las hormonas esteroideas se disocian de su transportador antes de llegar a la célula diana. Estas hormonas esteroideas son liposolubles y pueden penetrar fácilmente en las células. No sorprende en este caso que sus receptores suelen encontrarse en el citoplasma de la célula diana y no en la superficie de la membrana plasmática. En palabras, debe pasar a la célula para poder ejercer su función y activar el proceso que van a activar. Una vez las hormonas esteroideas ha difundido al interior de la célula diana, se fija una molécula de receptor móvil y forma un complejo hormona-receptor. Algunas hormonas deben ser activadas por enzimas antes de poder unirse a esos receptores. En pocas palabras, ahí hablamos de la complementariedad de algunas hormonas con otras para poder realizar los procesos en el cuerpo. Dichos receptores no van a estar ligados a la membrana plasmática, ya lo aclaramos, sino que parecen moverse con libertad en el núcleo plasma, que es básicamente la sustancia que se encuentra al interior de la célula. A esta hipótesis, más o menos que acabamos de mencionar, este modelo que acabamos de mencionar, se le denomina hipótesis del móvil receptor. Una vez formado el complejo hormona-receptor, activa ciertas secuencias génicas para iniciar la transcripción de las moléculas de ARN mensajero. Las moléculas de ARN mensajero recién formadas salen luego del núcleo hacia el citoplasma, donde se asocian con ribosomas y empiezan a sintetizar moléculas de proteínas que sean necesarias para el cuerpo. Aclaro, entonces, término que ustedes no conocen porque están en segundo año, pero tenemos que empezarlo a mencionar. Entonces, el ARN es ácido ribonucleico, es el complemento del ADN. Básicamente, el ADN es la molécula que va a contener toda la información del cuerpo porque tiene todos los genes para que se lleve a cabo todos los procesos del cuerpo y de división celular y de especialización. El ARN lo que hace es mandar, el ADN forma ARN y lo que hace es mandar esa información fuera del núcleo para que se puedan realizar los diferentes procesos. Es la pequeña aclaratoria. Entonces vemos en el cuadro mecanismo de acción de una hormona esteroidea. Importante que lo copien, que lo tengan a mano porque puede aparecer en la prueba. Ya esa descripción sí la pueden buscar ustedes. Entonces, mecanismos de acción de las hormonas no esteroideas. Hablamos de las hormonas esteroideas. Tenemos varios mecanismos de segundo mensajero. Las hormonas no esteroideas van a operar típicamente según un mecanismo llamado originalmente hipótesis del segundo mensajero, donde hace falta una hormona que ayuda o una hormona que vaya a ayudar a transportar la molécula. De allí que entonces una molécula de hormona no esteroidea actúa como un primer mensajero, entregando su mensaje químico a receptores fijos en la membrana plasmática de la célula diana. Después pasa el mensaje al interior de la célula, donde el segundo mensajero va a desencadenar las modificaciones celulares apropiadas para que se pueda realizar el proceso que codifique esa hormona. Este concepto de acción hormonal no esteroidea también se denomina hipótesis del receptor de membrana fijo. En el ejemplo que tenemos en la figura 16.8, ya lo vamos a ver,
La formación del complejo hormonal receptor hace que una proteína de membrana denominada proteína G se fije a un nucleótido llamado, se me cortó, guanosina trifosfato, o GTP. Este activa a su vez una proteína de membrana llamada adenilasa, que en este caso la adenilasa, para un poquito de información, es una enzima. Se encarga de descomponer una molécula. Vemos el mecanismo, figura 16.8, para que puedan ver cómo ocurre esa acción de mecanismo de segundo mensajero dentro de la célula, que es donde habíamos aclarado. Mecanismo de receptor nuclear. Entonces, para el mecanismo de receptor nuclear, no todas las hormonas no esteroideas operan según el modelo de segundo mensajero. Hay una excepción notable en una pareja de hormonas tiroideas, tiroxina y triyodo tironina, las cuales van entonces a excluir ese modelo de segundo mensajero. Estos pequeños aminoácidos yodados entran en la célula diana, se fijan a los receptores ya asociados a una molécula de ADN dentro del núcleo de la célula diana. Entonces que tenemos allí tiroxina y triyodoxina. Le forman un complejo hormonal receptor, lo que provoca la transcripción del ARN y la síntesis de nuevas enzimas de un modo análogo al mecanismo esteroideo. Y entonces, regulación de la secreción hormonal. Tenemos que el control de la secreción hormonal suele formar parte de un circuito de retroalimentación negativa. Esto, básicamente, como regulación, nos va a servir para activar o desactivar una hormona en un punto específico. Por ejemplo, la hormona de crecimiento en algún momento debe desactivarse, aunque se siga produciendo, porque se va a estar encargada de reparar las células que se hayan dañado. Pero si no desactivamos los receptores, entonces la persona puede sufrir de gigantismo y seguir creciendo toda su vida, lo que crea problemas graves en el organismo, sobre todo en el órgano y en los órganos y en los huesos. De allí que un circuito de retroalimentación positiva rara vez controla la secreción de una hormona. Recuerden que el control deben recordar que el control de retroalimentación positiva causa la desviación del punto estable. Se exagera más bien que invertirse. Las respuestas que resultan de la operación de circuito de retroalimentación dentro del sistema endocrino se denominan reflejos endocrinos, al igual que las respuestas del circuito de retroalimentación nerviosa, donde hablamos de arcos reflejos, donde lo vamos a llamar básicamente reflejos, o los llamamos reflejos nerviosos. De allí que debemos centrarnos en los mecanismos específicos que regulan la liberación de las hormonas por las células endocrinas. Esto lo vamos a ver en el cuadro 16.1. El mecanismo simple opera cuando una célula endocrina es sensible a los cambios fisiológicos producidos, y lo vamos a ver en la figura 16.11. Otro mecanismo que pueden influir en la secreción de la hormona por una glándula es la acción del sistema nervioso, que puede activar o desactivar la hormona, básicamente decirle, mira, ya no necesito más esta hormona porque ya cumplió su función. Entonces ya desactiva la producción de esa hormona. También, entonces, vemos de nuevo el sistema nervioso controlando inclusive la formación de hormonas. Vemos allí en el QR cuadro la regulación de la sensibilidad de la célula diana para esos mecanismos de regulación. Tenemos dos regulaciones específicas, regulación al azar y regulación a la baja. Cada uno con su descripción en el capítulo que les mandé. Cuando hablamos entonces de esa retroalimentación endocrina, vemos entonces las glándulas mamarias, en este caso, proceso de producción de leche materna, donde se debe incorporar moléculas de calcio a la leche que se está produciendo, y vemos el mecanismo por el cual se produce la leche materna, y además le induce a la madre a saber que, mira, necesitamos calcio, así que comer alimentos ricos en calcio. Ahí actúan varias hormonas que vamos a ir mencionando posteriormente. Dentro de ese recuadro de temas sanitarios vemos ejemplos de demasiado poco, que en este caso se está hablando de la hipersecreción o la hiposecreción de una hormona como un problema sanitario y que va a afectar al final a las células diana. Para investigar de este contenido, entonces pongo algunos ejemplos de trabajo conjunto de las hormonas que regulan un efector endocrino, porque se denomina la hipótesis de receptor móvil, lo mencionamos, el concepto de la acción hormonal esteroidea, porque suele llamarse hipótesis del segundo mensajero al concepto de la acción hormonal no esteroidea, porque se llama también hipótesis de receptor de membrana fijo,
y mencioné algunas de las maneras de poder controlar la secreción de una célula endocrina, que también las mencionamos. Esa ha sido toda la parte 1 del sistema endocrino. Gracias por su atención. Tengan feliz día.